Aquí para lo que sería nuestro teorema de Gauss-Bonnet o nuestros resultados, porque tenemos distintas variaciones, vamos a recuperar o recordar nuestro concepto de el polígono curvilíneo. Simplemente teníamos un polígono o una serie de puntos, curvas unidas a trozos, donde queríamos que cada uno de esos trozos de curvas fuesen arcos de curvas, o bien en R2 o bien en R3. Aquí, como lo vamos a relacionar con superficie, vamos a considerarlo siempre en R3. Entonces, lo que nos dice realmente una primera parte, que sería el teorema de Gauss-Bonnet versión local, por así decirlo, es lo siguiente. Teorema que le se conoce como fórmula de Gauss-Bonnet. Nos dice, mira, vamos a coger una superficie, es decir, sea en menú una superficie orientable y consideremos un polígono curvilíneo P con lados C sub I para I que va desde 1, 2 hasta... ¿Qué letra te más coraje como índice? ¿Cuánto quieres que haya en total? La J. ¿J? ¿Quieres que ¿No haya... te gusta? Vale, pues la N. Era por A no ver, poner me la N. refiero, no que no me guste, pero que haya de 1 a J es muy antinatural. Te puedo dejar la La N, N. la M, la R, la K te la quitaría por las curvaturas, ¿sabes? N, venga. Tiene más. Yo qué Vale. sé, qué mamón. Entonces, denotemos mediante, y esto nos va a venir bien para repasarlo. Vamos a llamar epsilon sub i a los ángulos externos y vamos a llamar, ¿cómo que llamar los internos? No sé, luego te vas a reír de mí cuando elija una letra. No, no. Vamos a Yo qué ponerle sé. gamma, Vale. gamma i a los internos. ¿Vale? Entonces, si K, G, I denota a la curvatura geodésica de nuestro curva C sub i, tenemos nuestro teorema que nos dice, oye, si tú coges la curvatura, esta curvatura K en otra curvatura de Gauss. Claro, el problema es que la curvatura de Gauss hace referencia a la curvatura que tiene la superficie, ¿verdad? Y a lo mejor yo no quiero estudiar toda la superficie. Tengo un subconjunto más chico que nuestro polígono curvilíneo. Es decir, a ver si puedo hacer un dibujito. Cada vez me sale más gordito esto. Pobrecito, lo vamos a tener que poner a dieta la superficie. Aquí vamos a tener nuestro polígono que va a ser, yo qué sé, este, 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 este. Un polígono formado por 4. Este es nuestro P, ¿vale? Vale, o sea, el P está encima de la M. Está Eso no lo hemos, dentro, no lo sí, hemos dicho. Sí, vale, apoyado está en bien. la M, exactamente. Tiene que ser Vale. un polígono. ¿Dónde lo he puesto? Polígono curvilíneo con lado, en M. En la superficie, ¿vale? No fuera de la superficie, perdón.
Entonces, claro, a lo mejor yo quiero estudiar la curvatura y no me hace falta estudiar toda la superficie, simplemente lo quiero estudiar del trocito de la región que encierra este polígono curvilíneo, ¿verdad? ¿Y qué hago? Es que la curvatura se define en cada punto, ¿verdad? Sumamos los infinitos puntos. ¿Cómo se suman infinitos puntos? Infinito no numerable. De forma continua. Mediante. Integrando. Exactamente. Pues vamos a integrar. Integrar. La curvatura con respecto al área, ¿verdad? Y vamos a cogerlo en todos los puntos de nuestro polígono. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos eso, vamos a sumar también el qué. Como tengo curvas, puedo estudiar un tipo de curvatura asociada a cada una de esas curvas, ¿verdad? Que es nuestra curvatura geodésica SUI. Pero claro, de nuevo, la curvatura geodésica SUI, ¿a qué hace referencia? A la curvatura en cada punto, ¿verdad? Si quiero sumar todos estos infinitos puntos, ¿qué tengo que hacer? Integrar a lo largo de cada una de estas curvas C SUI, ¿cierto? Aquí puedes poner un diferencial de, yo sé, de L, de longitud, por ejemplo, o lambda a veces pone, o M1, M2, lo que más cotaje te dé. Y eso tienes que hacer con cada una de las curvas, ¿no? Es decir, sumamos desde i igual a 1 hasta n. Pues lo que nos dice el teorema de Gauss-Bonnet es que esta cuenta, que sería estudiar la curvatura del trocito del polígono y las curvaturas que tienen los bordes, suman exactamente 2pi menos lo que sumen los ángulos externos. Y ahora, con respecto a los ángulos externos, ¿dónde dibujamos el ángulo externo? Es decir, fíjate, por ejemplo, en este vértice de aquí, ¿vale? O yo qué sé, vamos a coger este de aquí, por ejemplo, ¿no? Que está menos picudo. ¿Cuál es o cómo se obtiene el ángulo externo en este vértice? Tú vas cogiendo las rectas tangentes que hay a esta curva, ¿verdad? Esta recta tangente, y vas dibujando todas estas rectas tangentes hasta que llegues al vértice correspondiente. Es decir, más o menos parece que la recta tangente, moviéndote por este arco de curva, ¿verdad? Sería esta tangente de aquí, ¿cierto? Ese mismo proceso lo vamos a hacer también con las tangentes que están por este arco de curvas, pero yendo hacia atrás. Entonces, si llegamos al mismo vértice, parece que más o menos, ¿quién es? A lo mejor me he colado. Esta de aquí. Parece así más o menos. La tangente en este punto, que es el mismo punto, pero por esta zona de aquí. ¿Se ve eso? Y ahora, ¿cuál es el ángulo exterior? Porque ahí hay como 4 ángulos. En verdad solo tienes 2 ángulos para elegir, ¿verdad? ¿Cuál eliges como ángulo exterior? El que está entre la naranja y la morada. Es El de afuera decir, del todo. ¿eliges este ángulo o No, este ángulo? ese. Este segundo. No sé. No, no, te estoy preguntando Pues no, es el primero. para ver si no son el mismo, son complementarios o suplementarios o suman Ujú. 180 pi, ¿no? En el peor de los casos te equivocas en más o menos pi. De los dos, ¿cuál coges? Tengo que coger siempre la recta tangente que llega con la recta tangente que sigue, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, esa recta tangente que llega con la recta tangente que sigue, ¿qué ángulo forma? Sería El que el tiene ángulo que marcado forma la morada con con la la naranja. naranja. Entonces me da Mm. igual que cojas este ángulo de aquí o que cojas este ángulo de aquí, los dos son el mismo. Pero este sería el ángulo correspondiente exterior epsilon sub i. ¿Vale? No te fíes del dibujo,
diciendo, ah, claro, porque como este es el que está dentro de esto, este es el interior. Bueno, pues lo hemos dibujado así, ¿vale? Pero siempre el que forma una tangente con la siguiente tangente, ¿vale? Es que casi siempre hacemos los dibujitos así, pero si a lo mejor, yo qué sé, fuese, no sé, por ejemplo, si hago este trozo, ¿no? La tangente aquí sería esta curva, y si hago este trozo, la tangente aquí sería esta curva, ¿verdad? Y entonces ahora, ¿cuál sería? Bueno, esta recta más bien, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí el epsilon sub i? El exterior es siempre el que forma la morada, la que viene con la siguiente. Es decir, todo este ángulo sería el epsilon sub i. ¿Vale? Siempre ves, llegas con el que se va de ese vértice. Y siempre es Sí. con las correspondientes rectas tangentes. ¿Vale? Ujú. Claro, esta escritura la puedes dejar en términos de los ángulos externos o también lo puedes cambiar, porque realmente, ¿qué relación hay entre los ángulos externos y los internos? Son suplementarios. Entonces, si este es epsilon sub i, la relación es que los dos cuantos suman pi, ¿verdad? O lo que es lo mismo, el epsilon sub i sería pi menos el gamma i. Claro, lo que pasa es que si lo dejamos en términos de los ángulos internos, entonces, ¿qué cuenta sale? Hombre, pues sale el 2pi menos n veces pi más la suma desde i igual a 1 hasta n de los gamma sub i. Bueno, que sí, que lo puedes dejar también así, pero yo qué sé. Es como poner un sumando extra y acordarte. Me da exactamente igual, ¿vale? Sí hay casos particulares que podemos analizar a partir de esta fórmula de Gauss-Bonnet. Es decir, algunos casos particulares son los siguientes. Casos. Y hay uno que va a estar súper guay. Que sería, oye, lo que se conoce como teorema de Gauss para polígonos geodésicos. ¿Qué crees que va a ocurrir? Ah, pues si todas las curvas de sub i con i igual a 1 hasta n son geodésicas, podemos expresar el teorema anterior, el teorema de Gauss-Bonnet, como ¿qué ocurre si las curvaturas son geodésicas o si las curvas son geodésicas? Este K sub G, ¿cuánto vale siempre? 0. 0. Habíamos caracterizado antes a la curvatura geodésica cuando la curva es una geodésica. Por lo tanto, si integras la constante 0, estás obteniendo 0 y si sumas 0, tienes 0. Es decir, ese término de en medio desaparece. Por lo tanto, lo que tenemos es que la integral en nuestro polígono de la curvatura de Gauss de esta superficie, ¿qué nos daría? El 2pi menos la suma desde i igual a 1 hasta n de esos ángulos exteriores, ¿verdad? ¿Bien hasta ahí? Pero hay un caso un poquito más sencillo incluso. ¿Qué ocurre cuando en lugar de un polígono geodésico con n lados, hombre, ¿cuál es el mínimo polígono que puedo tener? ¿Cuántos lados me hace falta en algo para llamarlo polígono? Polígono. Más de uno. A ver si O más de sea, uno. 3 triángulos. Claro, es decir, Espera un segundo, un segundo. Si la K es 0, ¿por qué te sigue quedando la suma esa ahí? Si estás integrando. ¿Cómo? Ya sé que estoy espesa hoy, ¿eh? Pero vamos a ver. En el ¿qué? teorema de antes tenías la integral sobre K y después tenías la suma sobre todos los lados, ¿no? Pero está acá en la Pero curvatura de Gauss.
Sí, correcto. de la Pero superficie. sí, entonces la KG, eso es 0. Entonces ese término se te va. Pero Exactamente. eso, ¿y eso no se corresponde con la suma de los ángulos o no No, tiene no, nada que no, ver? no, 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 Ah, no. vale, vale, No, vale. no, es No. decir, lo que te está Sí, diciendo es sí. que lo guay de Gauss-Bonnet es que te permite relacionar, por un lado, el concepto de todo tu polígono, coges la parte interior, por así decirlo, que te da la información, la curvatura de la superficie con la curvatura de Gauss, y luego añades el borde sumando estas curvaturas geodésicas. Y toda esa forma conjunta equivale al 2pi menos la suma Vale, de los vale. ángulos externos. Pero no es que tú digas, ah, pues la integral de la curvatura de Gauss se corresponde con el 2pi No, y la no, otra suma no. se corresponde con los ángulos externos. No, no tiene nada que ver, ¿vale? Vale, vale. Solo estás quitando la suma de los lados, entonces. Exactamente. No es que la esté quitando, simplemente que sabes que se hace cero. Sí, bueno, sale 0, Sí, pues. sí, exactamente. Perdón. Entonces, Sí, sí. si tenemos un triángulo, es decir, en el caso particular de n igual a 3, es decir, para un triángulo geodésico, tenemos que, aquí si quieres puedes poner curvatura, puedes poner el polígono, puedes poner t de triángulo, lo que más coraje te dé, de la curvatura respecto del área. ¿Qué ocurre? Si tú puedes poner el 2pi menos el epsilon 1 menos el epsilon 2 menos el epsilon 3, o también en términos de los ángulos interiores, que ocurre ahora, que la n cuánto vale, 3, ¿verdad? Entonces puedes decir, puedes sumar el ángulo interno 1 más el ángulo interno 2 más el ángulo interno 3, y todo eso le restamos pi, porque nos sale un 2pi menos un 3pi, nos queda menos pi, ¿verdad? Pues esta parte que tenemos aquí, esta cuenta, es lo que se conoce como el defecto angular. ¿Por qué se conoce como el defecto angular? Porque nosotros estamos acostumbrados que nos han dicho la suma de los tres ángulos de un triángulo suman 180, ¿verdad? Suman pi. ¿Por qué? Porque nosotros con qué tipo de triángulo estamos trabajando. Con triángulos planos, ¿verdad? Es decir, Mm. nota, nosotros normalmente hemos trabajado con triángulos planos, ¿verdad? Donde entonces, si tú dices, no, mira, yo estoy en el plano y mi triangulito, ¿quién es? Mi triangulito es esto, esto y esto, ¿verdad? Este es tu triángulo. Y tienes aquí este ángulo gamma 1, este ángulo gamma 2 y este ángulo gamma 3, ¿verdad? Y este es tu polígono, tu triángulo de toda la vida de Dios. Y lo que nos han dicho nosotros es, oye, que gamma 1 más gamma 2 más gamma 3 suma pi, para que eso sea un triángulo. Mentira. Suma pi en este caso particular. Pero que esto en realidad es un caso súper tonto del teorema de Gauss-Bonnet. ¿Por qué? Porque es que hay que explicarle al niño de primaria que tú estás cogiendo este triángulo en una región plana, ¿verdad? En una superficie M que es un plano. Por lo tanto, en realidad la cuenta que usted está haciendo, chaval de primaria, es aplico mi teorema de Gauss-Bonnet y el teorema de Gauss-Bonnet me dice que si integras sobre todo este triángulo la curvatura de Gauss respecto al área, eso es gamma 1 más gamma 2 más gamma 3 menos pi. Pero ¿qué ocurre? Que esta superficie M es un plano. ¿Y cuánto vale la superficie o la curvatura de Gauss de un plano? Cero.
Por lo tanto, si esto vale 0, toda esta cuenta es 0. Y entonces, ¿qué ocurre? Que gamma 1 más gamma 2 más gamma 3 suma exactamente pi, ¿verdad? Pero ojo, porque como estamos en el plano, ¿cuáles son las geodésicas del plano? Las rectas o los segmentos, ¿verdad? Por lo tanto, en este triángulo realmente estamos trabajando con un triángulo geodésico. Pero es que podemos complicarlo. Es decir, ¿qué pasa? Vamos a complicarlo. ¿Qué pasa si no tenemos un plano? Un triángulo plano. Pues mira, vamos a construir. A construir un triángulo. Estas son las cosas guay que a la gente le gusta contar. A decir, las matemáticas son raras, ¿no? Con 3 ángulos rectos. Exactamente con 3 ángulos rectos. Y tú dices, como leche voy a construir un triángulo con 3 ángulos rectos? Porque claro, si tú piensas, dices, recta 1, ¿verdad? Para que sea recto, pues tengo que poner aquí nuestro ángulo de pi medio, pero claro, si hago aquí, entonces este forma pi medio y ¿qué hago? ¿Hago así? ¿Y lo junto? Ah, no, utilizamos proyectiva, ¿verdad? Porque como se van al infinito, se cortan en el punto del infinito, entonces lo tenemos arreglado, es un triángulo proyectivo. No, no, estamos trabajando en R3, no estamos en el plano proyectivo, entonces, ¿cómo construimos este triángulo con estos lados? ¿Qué se nos ocurre? Pues mira, lo que se nos ocurre es que tenemos que cambiar el tipo de geometría con el que estamos trabajando. Esto es realmente lo que se conoce como geometría riemanniana. Y lo que vamos a nosotros hacer es cambiar el tipo de geometría. No nos vamos a meter en esta parte tan exacta, pero vamos a irnos de la geometría euclídea a geometrías no euclidianas. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, una esfera. Es decir, vamos a coger aquí el puntito, nuestro centro, para que todo nos quede bonito. Y vamos a dibujar una esfera centrada aquí. Es decir, por aquí más o menos, así grandecita. Y ahora a ver si consigo dibujar la otra. Arriba, chispa abajo. Vale, más o menos. Bueno, así se va a quedar, ¿vale? Entonces me dice, vamos a construir el siguiente triángulo. Tú imagínate que estás aquí arriba. em, como dice, vamos a suponer que estás en este punto, ¿verdad? Y tú vas a subir al polo norte, ¿no? Entonces, si yo subo por el polo norte, por esta parte de aquí, tendré un arco, ¿verdad? Una curva. Ahora, vamos a fijarnos en este punto de aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué ángulo forma este arco de curva con este arco de aquí? Recto. Recto, ¿verdad? Lo que pasa que, porque estamos trabajando con las correspondientes rectas tangentes. Y si tú ahora subes aquí hacia arriba, ¿qué ángulo forma esta curva de aquí? También recto. Claro, porque precisamente estamos diciendo, te mueves en una dirección aquí, ángulo recto, en otra dirección aquí, ángulo recto, en otra dirección aquí, ángulo recto, ¿verdad? Otra, tengo 3 lados. ¿Qué ocurre con estos 3 lados? Que forman un ángulo recto, 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 y entonces los 3 ángulos de un triángulo ya no suman 180. ¿Qué es lo que está fallando? No está fallando nada. Nuestro teorema de Gauss-Bonnet en realidad se aplica. Fíjate, hemos cogido los arcos que forman parte de circunferencias centradas en el origen, ¿verdad? Son justamente las geodésicas de una esfera. Por lo tanto,
cada uno de esos 3 arquitos es un arco de geodésica. Como es un arco de geodésica, en realidad, ¿qué tenemos también? Que si cojo la suma, la integral a lo largo de ese triángulo geodésico K diferencial de A, eso coincide con el gamma 1 más el gamma 2 más el gamma 3 menos el pi. Realmente, en una esfera, ¿qué ocurre con la curvatura? Que la curvatura, como es siempre Constante. constante, entonces lo que estamos diciendo, constante, pero además de qué tipo? Positiva, ¿verdad? Entonces, en una esfera esta curvatura es mayor que cero. Fíjate que entonces esta integral debería salirnos como mayor que cero, lo cual significa que entonces en todo triángulo que cojamos de triángulo geodésico en una esfera, ¿cuánto vale gamma 1 más gamma 2 más gamma 3? Siempre algo que va a ser como Mayor que pi. estrictamente mayor que pi, ¿verdad? Oye, es que en este caso nos ha salido que esto vale pi y pi y pi, bueno, pi medio, pi medio y pi medio vale 3 pi medios, ¿verdad? Que efectivamente es mayor que pi. Ah, pues sí, pues genial. Eso es lo que está ocurriendo. Si te quieres ir a un tipo de geometría donde ocurra justamente lo contrario, tenemos que irnos a la geometría hiperbólica. Es decir, nota, si estamos en esta figurita, como esta especie de jarrón, yo-yo, lo que sea, tendremos que aquí el gamma 1 más el gamma 2 más el gamma 3 será siempre menos estricto que pi. Un triángulo que se conoce como triángulo hiperbólico. Será una especie de triangulito donde tenemos todos estos picos así. ¿Vale? Esencialmente son los 3 tipos de geometrías con los que tú puedes trabajar. La euclídea, la esférica, la hiperbólica. ¿Vale? Y lo único que está ocurriendo es básicamente lo puedes categorizar dependiendo de si los ángulos de un triángulo suman pi, más de pi o menos de pi. Pero oye, que todo es posible. No nos tenemos que limitar por estar viviendo en el plano. ¿Vale? Precisamente podemos trabajar entonces o utilizar estos triángulos para hacer muchas más cosas. Para hacer lo que se conocen como triangulaciones o estudiar precisamente el comportamiento que tiene la curvatura de Gauss en cada punto. Si nos vamos primero a estudiar el comportamiento de cómo podemos relacionar la curvatura de Gauss con estos triángulos geodésicos, tenemos el siguiente resultado, que es una especie de resultado geométrico que nos dice, pues mira, vamos a ver qué es lo que ocurre. Proposición aquí, sea, em, vamos a coger t sub n, ahora con n en principio perteneciente a los naturales, una sucesión de triángulos geodésicos en la superficie M que convergen a un punto de esta superficie. ¿Vale? Entonces, si llamamos, podemos poner a lo mejor alfa n, beta n, gamma n a los ángulos interiores inte- interiores de cada t sub n, tenemos que realmente lo diré, el teorema de Gauss-Bonnet, ¿qué relación nos establece? La integral de las curvaturas, ¿verdad? Nos devuelve la suma de los ángulos menos el pi, ¿verdad? Claro, el tema es que
sí tienes ese concepto, pero esa integral que aparecen aquí de estas curvaturas, aquí, en este caso, más o menos, ¿por qué lo podemos aproximar? Fíjate, estamos sumando, lo que quiero decir, estamos sumando lo que vale la curvatura en todos los puntos, ¿verdad? Eso tendrá su valor máximo, su valor mínimo. Si tú acotas el valor de esa curvatura acá entre unos valores, ¿qué obtenemos? Que esa integral la puedo acotar entre un valor por la integral en t, que sería el área de ese triángulo, ¿verdad? Entre unos valores máximos y mínimos, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? Conforme lo vamos haciendo para cada punto, esos valores van a ir pareciéndose cada vez más, convergiendo a un valor común. Por lo tanto, si cada vez vamos reduciendo más el área, más se van a ir pareciendo todas esas acotaciones, por así decirlo, que tenemos. Entonces, al final, esa curvatura, justamente en un punto, ¿a qué va a ir pareciéndose cada vez más? A la suma que tenemos a la derecha, pero pasando el área, dividiendo precisamente, ¿verdad? Es una especie de aproximación, por así decirlo. Oye, que la fórmula exacta lo que nos dice es que si tú quieres coger exactamente, el valor sería la integral en ese triángulo de la curvatura es igual al alfa n más beta n más gamma n menos pi. Pero esto, en ese proceso límite, podemos estudiar justamente esa curvatura como k en el punto P va a ser el límite cuando la n tiende a infinito de lo que valen la suma, es decir, el alfa n más el beta n más el gamma n menos el pi, que eso sería la parte derecha de la fórmula que no varía, y aquí hemos pasado, hemos aproximado esa integral por curvatura de Gauss por área, es decir, aquí aparece el área de estos triángulos T sub n. Esto es lo que tenemos aquí en el límite, justamente en ese punto. ¿Bien hasta ahí? Sí. Venga. Vamos ahora con la parte final para tratar de llegar a nuestro teorema de Gauss-Bonnet, por así decirlo, versión global, que necesita de unos conceptos que llamamos nosotros triangulaciones. Entonces, definición. Vamos a trabajar realmente con un tipo muy concreto de superficie. Es decir, a partir de ahora vamos a trabajar más adelante solo con superficies que sean compactas para estos elementos. Entonces, primero, dada una superficie en general, es decir, dada M contenida en R3 superficie, decimos que una familia de caligráfica formada por unos conjuntos T sub I, con I perteneciente a un conjunto de índice I mayúscula, puede ser finito, infinito, lo que sea, es una triangulación de la superficie M si, primero, todos los triángulos T sub I son triángulos cerrados. Ojo, cerrado no es que diga, ah, este es el triángulo, está abierto. No, no, triángulo cerrado en el sentido topológico, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos un conjunto cerrado de R3. Por otro lado, lo que queremos es que unan, me devuelvan toda la superficie M, es decir, la unión para I perteneciente a I de estos triángulos T sub I nos da todo M. Fíjate que con estas dos definiciones, en principio yo podría tener un triángulo así y un triángulo así, ¿vale? Como el anuncio de Dorito. No quiero que esté este solapamiento por aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo evitamos eso? Lo único que quiero que tengan en común es, o bien tienes un triángulo y comparte con otro triángulo, tía, he colado, eh, un lado, ¿vale? O comparten el lado o comparten un vértice. Fíjate, esta situación no nos interesa porque entonces este vértice comparte o no pilla justamente en otro vértice. Queremos que se unan mediante vértices precisamente.
Entonces la situación que quiero es tener esto de este modo y entonces aquí se apoyan justamente en un lado. Y puedo tener esto perfectamente. Un vértice puede estar hasta en 3 triángulos diferentes, ¿vale? No quiero esto porque entonces podría tener una cosa así. Entonces este triángulo estaría en 1, 2, o sea, este vértice estaría en 1, 2, 3, 4 triángulos. No quiero eso. Entonces vamos a ponerle esas restricciones a nuestra triangulación, que sería precisamente la intersección de los T sub i con T sub j es o bien el conjunto vacío o comparten un lado o comparten un vértice, ¿vale? Y por último lo que queremos justamente es que cada lado, o bien lo pones como que cada lado esté en dos triángulos distintos, para que no ocurra eso, porque sí puedes permitir esta situación. Es decir, este vértice está en más de un triángulo, ¿verdad? Pero los lados no están en más de un triángulo. ¿Bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Esto es el concepto de triangulación que hace referencia únicamente a superficies cualesquiera. Ahora, para todo el resto de resultados que vamos a estudiar, vamos a hablar únicamente de superficies compactas. Es decir, a partir de ahora, vamos a centrarnos únicamente en superficies M nu que sean compactas desde el punto de vista topológico y orientables. Entonces va a haber a lo mejor un poquito de topología o de conceptos topológicos. ¿Vale? Orientable ya hemos puesto porque tenemos la orientación correspondiente. Entonces, por un lado, en ese aspecto vamos a definir la característica de Euler. Es decir, definición se define. Pero bueno, dada una triangulación de caligráfica finita de M, y ojo, aunque no lo pongamos, M a partir de ahora es compacta y orientable, se define la característica de Euler de M respecto de esta triangulación T como normalmente se pone el chi de M, hay veces que se pone un subíndice T para indicar que hace referencia, vamos a poner aquí chi del T del M y cuánto vale esto exactamente. Pues lo que cogemos va a ser, vamos a contar el número de caras, es decir, NC sería nuestro número de triángulos o de caras. Vamos a restarle el NA, que sería el número de lados, y le añadimos el NV, que sería el número de vértices. Eso sí, si un lado aparece en dos triángulos, lo contamos únicamente una vez, no lo contamos doble
una vez por cada uno de los triángulos, ¿vale? En particular, ¿qué ocurre? En particular, tenemos, aunque es un teorema, lo vamos a poner un poquito más informal, tenemos que si tengo dos triangulaciones finitas, es decir, si T sub 1 y T sub 2 son triangulaciones finitas de M, y de nuevo M es nuestra superficie compacta y orientable, entonces, ¿qué crees que va a ocurrir con la característica de Euler de esas dos triangulaciones? Que van a ser iguales. Como son iguales, siempre que tenga triangulaciones finitas, en realidad no hace falta ni que indique la T, ¿verdad? Porque va a ser independiente de la triangulación que tú elijas. Como es independiente de triangulación, a lo mejor puede hablar simplemente de característica de Euler de la superficie sin tener que indicar respecto de la triangulación. Es decir, a ese valor común lo llamamos simplemente característica de Euler de la superficie M. Y lo denotamos por el chi su M, simplemente, sin indicar triangulación ni nada. ¿Vale? ¿Por qué lo hacemos de ese modo? Porque lo guay es que uno dice, bueno, y si no son finitas, ¿qué hacemos? Ah, es que no te preocupes, porque siempre que estés trabajando con superficies compactas, vas a ser capaz de encontrar una triangulación finita. Y tú puedes decir, oye, porque claro, tú has cogido una triangulación, ¿no? Y has cogido este triángulo. Ah, y ahora de este triángulo puedo coger estos tres. Y ahora de este puedo coger este. Y tú te puedes poner a dividir todo lo que quieras, ¿verdad? Y decir, y hago este proceso indefinidamente, y entonces tengo infinitos triángulos. Ya, pero es que a lo mejor no te hacen falta infinitos triángulos. Entonces, si no nos hacen falta infinitos triángulos, siempre que tengamos una superficie compacta, va a ser posible trabajar con una cantidad finita. Es decir, toda superficie compacta admite una triangulación finita. El problema es que te vayas a un cilindro infinito, a el plano, a un paraboloide. Ahí ya las cosas se empiezan a complicar porque ya no tenemos superficies compactas. Entonces, no tenemos garantía de que esa característica de Euler de la sociedad de la triangulación sea siempre la misma en esa superficie, ¿vale? Lo que sí es cierto es que normalmente cuando trabajamos con superficie, ¿qué concepto es más o menos el que nos permite nosotros decir estas superficies son prácticamente iguales hablando? El problema es que hablando uno dice, ¿hablando en qué lenguaje? En matemática, pero son superficies, son conjuntos que tienen que ver con funciones, y la rama de las matemáticas que nos estudia el comportamiento de las funciones de manera o de conjuntos y de formaciones de forma continua es la topología. Entonces queremos estudiar desde el punto de vista topológico cuando esos dos conjuntos son iguales. ¿Y qué significaba la igualdad en topología? No tenían que ser iguales, pero tenía que haber una aplicación de las buenas desde el punto de vista topológico que me permitiese ir de una a otra. ¿Y cuáles eran las aplicaciones buenas topológicamente hablando? Los homeomorfismos. Exactamente. Entonces, para nosotros, que dos superficies aquí en estos conceptos sean esencialmente las mismas es que sean homeomorfas. Es decir, que exista un homeomorfismo, una aplicación continua, de inversa continua y biyectiva que me vaya de una superficie en la otra. Entonces uno dice, ¿tendrá algo que ver las triangulaciones con esa igualdad? No se llama característica por casualidad. Normalmente cuando hablamos de que algo caracteriza es que conocer la información
de eso es suficiente para conocer al concepto correspondiente. Si lo hemos llamado característica de Euler, es que resulta que únicamente conociendo la información que nos da esta triangulación deberíamos ser capaces de identificar perfectamente el tipo de superficie. Lo cual significa que todas las superficies que tengan ese mismo número común característico de Euler deberían ser esencialmente iguales desde el punto de vista topológico, es decir, homeomorfas. Eso es justamente lo que ocurre. Es decir, teorema vamos a especificarlo aquí. Aunque hemos dicho que siempre vamos a trabajar con superficies compactas orientables, vamos a ponerlo por si acaso, es decir, sean M y N contenidos en R3, superficies compactas y orientables. Entonces, estas dos superficies M y N son homeomorfas, es decir, M, voy a poner M y N son homeomorfas. Y lo guay es que es un sí y solo sí la característica de Euler de M coincide con la característica de Euler de N. Es decir, es suficiente conocer la información de esta característica y además como son compactas, sabes que vas a ser capaz de encontrar esa característica de Euler con alguna triangulación finita. ¿Vale? Siguiente concepto que tenemos con referencia a estas superficies compactas, igual que hablamos de la característica de Euler, en otros sitios se habla también del género. ¿Te suena el género en este contexto? No. Curiosamente, no, no sé si es el motivo, ¿no? El género, más o menos, en estas superficies compactas, indica el número de agujeros que tiene la superficie. ¿Vale? No sé si va por ahí o no, pero más o menos te puedes hacer una idea. Esto es para superficies compactas. ¿De acuerdo? Ya te digo, los matemáticos a veces poniendo nombres son reguleros, ¿vale? Pero es cierto que género esencialmente hace referencia a cuántos agujeros tiene tu superficie. Puede no tener agujeros, puede tener uno, dos, etcétera. Es decir, oye, resulta que hay una cosa para estas superficies compactas que se llama género. Es decir, no sé si ponértelo como definición o no, porque es una mezcla, pero bueno. Venga, vamos a ponerlo. Dada una superficie M contenida en R3 que sea compacta y orientable, existe un número, le gusta poner entero no negativo, vamos a llamarlo G sub M, perteneciente a los naturales o cero, ¿de acuerdo? Tal que la característica de Euler, Chi sub M, se puede expresar como 2 menos 2 veces este número G sub M, ¿vale? Que dicen, bueno, en verdad tampoco es una cosa loca porque lo que estamos diciendo es que estás despejando. Claro, realmente si te fijas, ¿por qué podemos hacer esta cuenta así más o menos bien? Porque cuando tú haces la relación, si yo tengo una triangulación finita, ¿verdad? Por cada triángulo que yo añado, ¿qué ocurre? Que ese triángulo va a tener que compartir un lado para poder añadirlo. Entonces, añado una cara, añado un lado y quito dos vértices, ¿verdad? O meto dos vértices. Y en las cuentas que nosotros estamos haciendo, ¿qué ocurre? ¿Dónde estaba aquí? Sería triángulo menos arista y número de vértices, ¿verdad? Entonces siempre hay una relación par en esos elementos. Por eso podemos ponerlo como a esto le resto 2 y lo divido entre 2. Y no hay problema con esa cuenta que estamos haciendo. Siempre va con múltiplos de 2.
Que dice, vale, pues lo puedes despejar y decir, a esa cantidad lo llamo género. Entonces, este número que tenemos aquí se llama género, como digo. Es decir, el número GM se llama género de la superficie M. Y es un indicativo del número de agujeros que tiene la superficie. ¿Vale? Esto es cuando trabajamos aquí con nuestras superficies compactas, ¿vale? Compactas. Por ejemplo, también podemos caracterizar este comportamiento mediante, o que las superficies sean homomorfas, no mediante la característica de Euler, sino mediante el género, ¿verdad? Porque claro, si la característica es igual, 2 menos 2gm es igual que 2 menos 2gn, despeja, y entonces el género de una coincide con el género de la otra. Es decir que, obviamente, teorema también se puede caracterizar mediante el género. Bueno, espérate, vamos a ver si me deja copiarlo. ¿Sí? Así escribo menos. Bien. Ya que en la última lección estamos ya un poquito vagos. Dadas las superficies compactas y orientables, entonces las superficies M y N son homeomorfas si y solo si su género coincide. Yo sé que esto seguramente en América sea complicado, ¿no? Que solo haya un género y demás, pero bueno, esto es lo que tenemos aquí esencialmente. Por ejemplo, es cierto que no es relativamente sencillo trabajar con estas triangulaciones, ¿no? Pero em, normalmente te ponen el ejemplo de una esfera. ¿Qué ocurre con la esfera? ¿Cuántos agujeros tiene la esfera? No tiene agujeros, ¿verdad? Género de la Cero. esfera. Cero. Cero. No tiene agujeros. ¿Y entonces cuánto vale la característica de Euler de la esfera? 2. Exacto. Si cojo, ¿cuál es la primera superficie compacta que se te ocurre con agujeros? El donut. Que ya Exactamente, sé que se llama nuestro un toro. toro. Bueno, Sí, sí, el donut, ¿verdad? Entonces tú dices, tengo nuestra superficie. ¡Oh, pedazo de donut! El género que tiene esta superficie sería 1. ¿Cuánto vale entonces la característica de Euler? uno. Fíjate que es el Ah, no. 2 Sí, no. menos dos veces el género, ¿verdad? Entonces Cero, cero. valdría 0, ¿verdad? Ujú. Podemos hacer en general y hablar de un n toro, que es simplemente, aquí que nosotros no hemos hablado, por eso digo que esto pertenece a otra asignatura, no hemos hablado de la suma puntual ni suma conexa de superficies. No hemos aprendido a pegar superficies entre sí, ¿verdad? Pero esencialmente tú puedes decir, oye, tengo aquí este toro, tengo aquí esto, tengo aquí esto. Y lo que estamos haciendo es una especie de trencita de donuts, ¿vale? Donde tienes exactamente n donuts pegados entre sí. Pues el género de esto sería precisamente n, ¿vale? Porque tenemos n agujeritos, exactamente, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre entonces con el teorema de Gauss-Bonnet global? ¿Qué nos dice ese resultado? Nos permite relacionar esto precisamente, es decir, por ponerlo aquí, el teorema de Gauss-Bonnet global nos da una formulación mucho más compacta, para la redundancia, que la siguiente, es decir, dada m
contenida en R3, superficie compacta, tenemos que, si yo en lugar de teorema de Gauss-Bonnet, pero global, ¿no? No me va a dejar. Bueno, pues esta es la versión global simplemente. Lo que nos dice es que si en lugar de integrar en un polígono, integro en toda la superficie nuestra curvatura de Gauss respecto de este área, ¿cómo relaciono la suma de la curvatura de todos los puntos de la superficie? Pues va a ser simplemente 2pi por la característica de Euler de la superficie. Es la relación que tenemos precisamente con estos elementos de nuestra superficie, con el género y la característica. Realmente ya te digo que esto está bien tenerlo aquí, pero que se corresponde más con otra parte o con otro estudio un poquito más avanzado de superficies. Pero bueno, sí que te introducen al principio el género, y para superficies compactas el género es justamente el número de agujeros que tiene la superficie. ¿Vale? En el teorema, ¿la superficie tiene que ser orientable también o eso da igual? Puedes hablar de superficie orientable simple, me refiero. Tenemos que poner superficie orientable en el sentido de que queremos garantizar justamente que existe esa triangulación. Es decir, que aquí que a lo mejor va implícito, ¿no? Porque si no ponemos superficie orientable, acta, y orientable, tenemos que, me refiero que para poder hablar de características de Euler tal cual, va implícito que sea orientable. Si no me ponen orientable, entonces no tiene sentido hablar de la característica de Euler. Tengo que hablar de la característica de Euler asociada a la triangulación concreta. ¿Vale? Pero bueno, está bastante bien porque nos da información de cómo se comportan las curvas con la superficie y cómo se comporta también la superficie entre sí mediante una característica que sería descomponer en triangulitos. ¿Vale? Y con eso ya tenemos la asignatura completa. Por fin.